clamaba al cielo, Buenas pidiéndole Jehová bendiciones. la libertad. Sacarlos de Egipto era su anhelo, a una tierra donde fluye leche y miel. Moisés fue el hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio su vara, un poder celestial para librar al pueblo del faraón. La vara de Moisés, El pueblo cruzó el mar rojo, con la vara de Moisés, descendió maná del cielo, con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. con la vara de Moisés. Dios mostró de su poder. Así es, Dios mostró de su poder a través de la vara de Moisés. Aleluya. El pueblo de Israel clamaba al cielo, pidiéndole a Jehová la libertad. Sacarlos de Egipto era su anhelo, a una tierra donde fluye leche y miel. Moisés fue el hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio su vara, un poder celestial para librar al pueblo del faraón. La vara de Moisés, El pueblo cruzó el mar rojo, con la vara de Moisés, descendió maná del cielo, con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. con la vara de Moisés. Dios mostró de su poder. El pueblo cruzó el mar rojo, Con la vara de Moisés, descendió maná del cielo, con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. con la vara de Moisés. Dios mostró de su poder. Aleluya, el poderoso de Israel. Mostró de su poder a través de la Bendito vara. sea su nombre, que no cambia su poder. En este tiempo, Él sigue siendo el Fue el mismo. hombre escogido por Dios, guiando al pueblo hacia su libertad. Dios le dio su vara, un poder celestial para librar al pueblo del faraón. La vara de Moisés, El pueblo cruzó el mar rojo, con la vara de Moisés, descendió maná del cielo, con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. con la vara de Moisés. Dios mostró de su poder. El pueblo cruzó el mar rojo, Con la vara de Moisés, descendió maná del cielo, con la vara de Moisés, fluyó el agua de la roca. con la vara de Moisés. Dios mostró de su poder. Así es, Dios mostró de su poder. Y mostrará su poder en este tiempo y en esta hora. Aleluya. Porque Él sigue siendo el mismo. Alabado sea su nombre. Él no cambia. Oh Jesús, te alabamos. Él sigue siendo el mismo Dios. Con la vara de Moisés. Aleluya. Aleluya. Bien, buenas noches, buenas noches. Dios te bendiga, que el Eterno te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti abundante paz. Bien, en esta noche decidí hacer la enseñanza. Un beso y un abrazo a Aurora Rocha. Decidí hacer el Facebook hoy porque mañana voy a estar en un retiro por 3 días. Tú sabes que los que damos la palabra, la enseñanza de la palabra, necesitamos tomar tiempo para apartarnos a hablar con Dios. Esta es una responsabilidad muy seria, porque es una responsabilidad de que no solamente te doy alimento, simplemente la palabra, sino que estoy alimentando tu alma, y el alma es lo que permanece para siempre. El alma no muere, el alma va a Dios que la dio, y si la alimentamos con hojarasca, con basura, con cosas, ¿verdad?, que no es la leche pura,
pues uno se puede comprometer y meterse en un litigio espiritual. Así que por esa razón pensé dar la enseñanza hoy jueves en la noche y va a estar ahí en el Facebook. Entonces mañana y a medida que vaya pasando pues las horas, tú entras y la ves. Comunícaselo también a todos los que están esperando, que yo sé que esperan los viernes la enseñanza, pero yo voy a estar 3 días apartada con mi Padre porque necesito tener la revelación correcta de la Torá, de la palabra, para poderla dar a ustedes y que cuando ustedes la reciban, su alma se alimente, su conciencia se eleve, su mente salga de la estrechez egipcia. Amén. Por eso estamos aquí en esta hora. Aleluya. Así como nosotros damos, también necesitamos recibir para poder nutrirnos. Y nos adentramos ya al segundo libro de la Torá, de la palabra del Eterno. Y yo estoy muy emocionada porque es maravilloso, es hermoso poder escudriñar las escrituras así como lo venimos haciendo. Y yo espero que tú también estés disfrutando la enseñanza, que la enseñanza esté transformando tu vida, que la enseñanza te esté dando la sabiduría, ¿verdad? La prudencia para tomar decisiones, para avanzar, para levantar ese ánimo, ¿verdad? Que a veces estamos medio down, pero que Dios, a pesar de todas las cosas, siempre está con nosotros. Amén. Amén. Bien, entonces la enseñanza, la jactará de hoy, la porción de la palabra es en el libro de Shemot, lo que tú y yo conocemos como el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, que significa salida. Así que esta parashá, esta porción de la Torá, viene con una palabra profética para salida, para libertad, para poseer la identidad que tú y yo necesitamos tener, porque a veces la identidad anda perdida. Amén. Y vamos a estudiar el capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y vamos a llegar hasta el 6, el versículo 1. La porción de los profetas en Jeremías, capítulo 1. Y la porción de los... Y también vamos a ver una cita importante en el libro de Efesios, la carta que Saulo de Tarso le manda a la asamblea de los Efesios. Así es que pasa la voz, comunícale a los estudiantes que la enseñanza va a estar lista para mañana, porque la maestra Arelis Tejeda va a estar en un encuentro con su creador. Amén. Amén. Bien. Entonces, como siempre lo hacemos a medida de resumen, el capítulo 1 narra las almas que salieron que entraron a Egipto. Déjame te hago un recuento. Recuerda que dejamos la parashá de Génesis, el último versículo y capítulo de Génesis termina donde quedan los hijos de Jacob, ¿verdad? Que formaron, él la organiza por tribus y se forman las 12 tribus de Israel. Amén. Entonces las almas que llegaron a Egipto con Jacob
dice que fueron 70 almas, y José ya estaba en Egipto con su familia. ¿Ok? Pero recuerda que en la enseñanza del viernes pasado, el viernes, enseñamos lo que nos dice la Torá, que Jacob adopta como hijo suyo a Efraín y a Manasés, que representan las naciones, ¿verdad? Todas las naciones que no son del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está compuesto por esas 12 tribus. 10 de las 12 tribus estamos dispersos en el mundo. Y que cuando venga Masías, va a sonar el gran shofar y las ovejas escucharán, aleluya, el sonido de la gran trompeta, del gran shofar, y vamos a ser reunidos cada uno en nuestras tribus. Bendito sea el Eterno. Amén. Así es que en los versículos 7, los hijos de Israel, nos habla ya de los hijos de Israel. Vamos a ver el versículo 8 del libro de Shemot capítulo 1. Bueno, vamos a leer después que te dé de todo el desglose. En el versículo 7, ¿verdad? Ya está la nación de Israel. Dice que habían crecido tanto, que se habían multiplicado tanto, un beso Estefanía, que habían llenado a Egipto. El versículo 8 del capítulo 1 nos habla que se establece un nuevo rey en Egipto, el rey Tutonoxis III. Imagínense ese nombre. Se establece, y este rey no conocía a José, ni conocía absolutamente nada de la historia de quién había sido José, porque ya habían pasado varios años, muchos años, varias generaciones. Y el versículo 15, hacer lo correcto, nos enseña a hacer lo correcto, donde está narrada la historia de dos parteras. Dice que dos parteras judías se le entrega la orden de que cuando nacieran los niños egipcios, pues ellas debían matarlo. Porque a este rey Tutonoxis III se le metió un espíritu de temor, de miedo. Un miedo, un terror. Y al ver que el pueblo egipcio había crecido tanto, pues tuvo miedo de ellos. El versículo 17, estas dos mujeres, Cifra y Fua, fueran mujeres que temían al Eterno, tenían temor del Eterno. Bien, en el capítulo 2 nos habla de Aarón, nos habla de cómo Aarón, hermano de Moisés Rabenu, la descendencia de la tribu. Ellos eran descendientes de la tribu de Leví. Recuérdate que Jacob, antes de morir, los organiza por tribu y bendice a cada uno dependiendo de la función que iban a desempeñar como nación. Amén. Ahí también nosotros podemos observar la importancia de los nombres. A nuestros hijos debemos ponerle un nombre que defina su destino profético. Amén. En el versículo 3 del capítulo 2, Moisés es puesto en una canasta en el río Nilo para la protección, porque el rey esquizofrénico, le llamo yo, había ordenado matar a todos los niños varones que nacieran. Entonces en el versículo 11, ya Moisés siendo grande, vio a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, y Moisés quiso
hacer las cosas de acuerdo a Él. Pero así no funcionan las cosas. A veces tú y yo cometemos el mismo error de querer ayudar al Eterno. Y al Eterno no hay que ayudarlo. No hay que ayudarlo. Él es perfecto en todos sus caminos. Amén. Bien, vamos a leer en los primeros capítulos acá de la Éxodo capítulo 1. Bendito el Eterno que nos ha dado su palabra. Bendito eres tú, Hashem, que nos ha traído con vida hasta este momento. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno con sus familias: Rubén, Simeón, Levit y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Todas las almas que salieron del tronco de Jacob fueron 70, y José ya estaba en Egipto. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la palabra. Bien, entonces, mis amadas, Egipto representa, en el versículo del 18 al 20, Moisés se casa con una, acuérdate que Moisés se tuvo que ir al exilio. En el versículo 15 nos habla cómo Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto. ¿Por qué? Porque se descubre que, dice que Abiatán y Airán, dos egipcios, dos hebreos también, habían visto cómo Moisés pues había matado al egipcio y le dieron la noticia al faraón. Entonces se cumple que a lo que le tememos, eso es lo que nos llega. El rey estaba en terror, estaba lleno de miedo. Este pueblo ha crecido, el pueblo había minado, dice, a Egipto. Recuerda que ellos habían sido posicionados en una área, en la parte norte, el área más fértil de Egipto, pero que al pasar los años fueron expandiéndose y creciendo, y ya se habían incluso mezclado con egipcios. Se habían casado egipcia con egipcio, judía, israelita con egipcio, y así estaba la cosa. Cuando Moisés saca al pueblo, un grupo, mucha gente que no eran de simplemente las 12 tribus, deciden irse con ellos y abandonar los ídolos de Egipto. Y de ahí en el camino vamos a ver el por qué se crea tanto conflicto y tanto problema con esta gente. Amén. Amén. Porque cuando nos ligamos con personas que no tienen el llamado que nosotros tenemos, que no tienen la visión de vida que el Padre nos ha entregado, esto nos trae dolor, esto nos trae conflicto. ¿Por qué? Porque no pensamos igual, porque no tenemos la misma visión de la vida, de las cosas, no tenemos los mismos intereses. Entonces eso trae muchos problemas. Y eso sucedió también en Egipto cuando el pueblo sale. Amén. Entonces vamos a ver en el capítulo 3, ya Moisés tiene la experiencia de la zarza, que ardía y no se consumía. No olvide que la zarza es un árbol que nace en el desierto. Y no es raro que se encienda una zarza en el desierto por el calor. Lo raro era
que por más que ardía, no se consumía. Dios, el Eterno, en su sabiduría, ya Moisés para esa altura tenía 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, que Jetro era un representante de Madián. Era un hombre de importancia, era un hombre riquísimo, era un sacerdote. Y los sacerdotes tenían varias funciones. No es como ahora, ¿verdad? Que solamente el que es sacerdote pues solo hace su trabajo sacerdotal. No, en ese tiempo el sacerdote era el vidente, el sacerdote era el médico, el sacerdote era el que casaba, el sacerdote era el consejero, y eran personas de importancia. Ya para esa fecha Moisés tiene 40 años. El Eterno trabajando ese carácter. Amén. Bien. Dios, mis amadas y mis amados, no desperdicia nada. Dios no es como nosotros. Nosotros desechamos las cosas o nos alejamos de las personas por una u otra razón, pero el Eterno no se cansa de trabajar con nosotros hasta Él conseguir el molde, hasta Él conseguir darnos la forma que espera que tú y yo tengamos para cumplir el propósito del llamamiento. Amén. Amén. Aleluya. Qué bueno es nuestro Padre. Entonces, vemos que los hijos de Israel, a la presencia de este rey, Tutonoxi III, ha crecido tanto, ya van varias generaciones. Recuerda que la Torá, la enseñanza de la palabra, era oral. Era oral. El padre de familia, el papá de la tribu, era que tenía que reunir a la familia y enseñarle las tradiciones de su pueblo. Le contaban la historia de Adán y Java, de Adán y Eva. Le contaban la historia de los hijos de Eva. Le contaban la historia del arca de Noé, de esa generación. Y así iban pasándose la historia de generación a generación. Pero llegó un momento en el pueblo que habían perdido totalmente su identidad. El pueblo había perdido su identidad. Se habían aclimatado tanto a Egipto, se habían acomodado tanto que habían olvidado las promesas que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que ellos iban a salir de Egipto porque Él le iba a dar la tierra que fluye leche y miel. Se habían acomodado, se habían resignado. Bueno, estamos bien en Egipto, estamos acomodados, tenemos trabajo, tenemos casa, nos casamos, ya estaban los hijos mezclados. Aquí en Estados Unidos yo veo mucho esa generación. Yo conozco jóvenes, mujeres ya, que tú le preguntas, ¿tú de dónde eres? Y dicen, bueno, mis padres son mexicanos, o son hondureños, o son nicaragüenses, o son dominicanos, pero yo llegué aquí de 2 años o de 1 año y no conocen nada, pero nada de sus países. Ni conocen nada de sus culturas. Y otros que nacieron aquí y nunca han pisado sus tierras, sus orígenes.
El pueblo de Israel estaba en las mismas condiciones. Habían olvidado su identidad. Había siempre un pequeño rebaño, porque el Eterno, bendito sea su nombre, siempre va a preservar un rebaño, siempre. Óyelo bien. No importa lo que tú veas que acontece en las naciones, no importa lo que tú veas que pasa en las familias, no importa si el Eterno ha elegido a alguien con un propósito, ese propósito, llegado el tiempo, se va a cumplir. Y no importa qué gobierno esté, no importa los episodios que tengan tu vida, como en el caso de Moisés Rabenu, que después de haber sido criado en el palacio, con todas las letras, porque acuérdate que eran tribus. Eso de saber leer y escribir eran solamente los príncipes. Era un pueblo de personas que no sabían leer ni sabían escribir. La palabra se escuchaba, por eso dice, la repetirás a tus hijos. Cuando anden en el camino, porque los caminos eran largos y se caminaba a pie. Le hablará de ella cuando estés en el camino. Hablará de la palabra cuando estés sentado en tu casa, en la mesa, cuando la familia se reúne a compartir los alimentos. Benditas costumbres que se han perdido. En todo tiempo les repetirás a tus hijos. Y había un remanente que estaba encargado de enseñar, ¿verdad?, la palabra. Entonces, cuando llega este hombre que cae en un terror, pero que ese terror viene de parte del Eterno. Ese terror, ese miedo que tiene este rey que no conoce a Israel, que no sabe quién es José, que no sabe cómo llegaron esa gente a esa tierra, simplemente le entró un terror de que esta gente son fuertes, son robustos, son abundantes. Si vienen y se nos arma una guerra, pueden aliarse con el enemigo y atacarnos. ¿De parte de quién vino ese espíritu de temor a ellos? De parte del Eterno, porque ya había llegado la hora de él cumplir la promesa. Escúchame bien. Dios no se ha olvidado de tu promesa. Dios no ha olvidado, aleluya, lo que te prometió. Llegado el tiempo se va a cumplir. Llegado el tiempo, Él mismo, aleluya, va a preparar el ambiente. Él mismo va a preparar las condiciones. Él mismo se va a encargar de que si tiene que mandarte un remolino, un ciclón, un terremoto, lo que sea que tenga que mandar para remover la conciencia y sacarte del letargo donde has caído, Él lo va a hacer. Y a este rey le manda ese espíritu de terror. Entonces él llama a las parteras, que dice la Biblia, porque Cifra y Fua, que eran las parteras que asistían a las mujeres para parir, porque acuérdate que no estamos hablando, de los años 1400, 1500, de la era de hierro, de la era del bronce. Se paría con parteras. Y el rey le dice, mátame a todos los muchachos varones. ¿Qué te acuerda eso? Cuando iba a nacer Yeshua. Porque cuando van a nacer libertadores, aleluya,
el mundo espiritual huele que algo viene. Cuando Dios va a hacer algo grande en tu vida, el mundo espiritual, los espíritus inmundos, ellos no saben lo que viene porque no tienen omnisapiencia, pero sí se huele de que algo se está moviendo en el universo. Y entonces, estas mujeres eran temerosas y el rey las llama. Y las regaña. A ella no le importó. Decidieron hacer lo correcto, desobedecer al rey, y podían volarle el cuello por esto, pero ellas decidieron hacer lo que es correcto. No importa en la circunstancia que te encuentres, no importa la situación por la que estés pasando, cuando tú y yo decidimos, aleluya, hacer lo correcto, vamos a ser recompensadas. Vamos a ser recompensados. Dice la Biblia que por estas mujeres no obedecer al rey y no matar a los niños, Dios le dio familia de renombre. Aleluya. Dios le dio honor. Dios la bendijo. Déjame tomar un poquito de agua. Dios le dio honra, le dio familias relevantes en Egipto. Aleluya. Ninguna acción correcta que tú y yo tomemos la decisión firme va a quedar sin recompensa de parte de Dios. Es igual cuando tú y yo decidimos hacer las cosas mal. Sabiendo lo bueno, hacemos lo que no es bueno. También vamos a recibir nuestro resultado de las malas decisiones. Aarón viene de la descendencia de la tribu de Leví. Y Aarón es el primer sacerdote, porque cuando Moisés Rabén recibe el llamamiento, que curiosamente Dios va a provocar, Dios te bendiga Ivonne Correa, un abrazo, Dios va a provocar que algo te llame la atención. Ya Moisés está acomodado en Madián, ya Moisés había olvidado a Egipto. Ya Moisés había olvidado la enseñanza de su madre, porque cuando lo ponen en la canasta y lo preparan y lo mandan al río, todo eso fue idea del Eterno, que lo pone en el espíritu de la madre, porque él tenía un propósito de que Moisés se criara en el palacio. La Biblia enseña que ni una hoja seca cae de un árbol sin que el Eterno no dé la orden. Aquí en este plano terrenal donde tú y yo estamos, nada, escúchame, nada acontece si no es por orden de los cielos. Lo que se determina arriba se cumple abajo. Lo que se habla arriba se va a establecer abajo. Aquí nada viene por coincidencia. Aquí nada sucede por casualidad. Todo tiene un propósito. Y Dios quería que Moisés fuese instruido en la ciencia egipcia, que conociera. Y María, su hermana,
que ya era una jovencita, está de lejos observando la canasta de su bebé, de su hermanito, que ya tenía 3 meses. Dice que la madre lo esconde por 3 meses, pero ya no lo podía esconder. Dice que era un niño robusto, un niño hermoso. Y coincidencia o propósito, que la hija del faraón bajara a bañarse precisamente en ese momento. No, propósito, control, guianza de Dios. Por eso dice la palabra, está quieto y conoced que yo soy el Eterno, que todo viene con un propósito, y si yo no lo entiendo, en el momento debo estar calmada y esperar en oración. Y la niña María le dice a la hija del faraón que toma el niño tan hermoso, este debe ser de los hebreos y quiero adoptarlo. Y la niña sale y le dice, yo le busco una nodriza, y le busca a su mamá, porque la mamá lo instruyó a Moisés. La mamá le metió entre los huesos, entre los tuétanos, y Moisés tenía clara cuál era su identidad. A veces nosotros queremos bailar y nos acomodamos tanto que perdemos la esencia de quienes somos. Perdemos la identidad. Perdemos el llamamiento. No perdemos la visión. ¿A qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos traídos a esta nación? ¿Por qué nos envolvemos en los afanes, en las cosas del diario vivir? Es así como Moisés entra al palacio, pero es educado por su propia madre. Ya cuando él va al palacio, después de haberlo detectaban a los niños de 7 y 8 años, ya eran grandes, ya tenían conciencia. Entonces, Moisés, ya siendo grande, de unos 40 años, más o menos tenía, cuando él sale a caminar, a ver los campos y ve la condición en la que están sus hermanos. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida que el Eterno va a tener que ponerte en situación de estrechez. Que el Eterno va a tener que meterte a Egipto. Egipto significa estrechez. Estrechez mental. Estrechez espiritual, poca capacidad para tomar sabias decisiones, poca capacidad para pensar con libertad, porque eso fue lo que hizo entonces el rey, que lo esclavizó y le dijo, pónganlo a fabricar la ciudad de Ramsés, la ciudad de Pitón. Imagínense construir ciudades a base de ¿qué? De piedra, de ladrillo. Y le puso capataces que lo vigilaran. Entonces, cuando el pueblo sintió el yugo de la esclavitud, cuando el pueblo sintió el peso del enemigo en su espalda, recordó que había un Dios que le habían dado promesa, un Dios que sus ancestros le habían hablado de las maravillas que hacía. Y dice la Biblia que clamaron al Eterno. Entonces, tú y yo, como mujeres sabias, como personas sabias, no debemos esperar que nos metan en una situación de estrechez, de dolor, de aprieto, de enfermedades, de situación económica, para ir delante del Eterno a clamar a Él.
No, mantengamos esa relación con nuestro Padre. Mantengamos ese primer amor, mantengamos esa primer pasión por buscar las cosas de arriba, sabiendo que las cosas de arriba son permanentes, son eternas. Entonces Moisés tuvo que salir al exilio. Llegó la hora, Moisés, ya te formé en el palacio, ahora te necesito formar en el desierto. Ahora te voy a dar un entrenamiento. Ahora te voy a enseñar cómo se guían las ovejas. ¿Por qué? Porque te voy a entregar mi rebaño. Aleluya, un beso, Ru. Te voy a entregar mis rebaños, te voy a entregar mis ovejas, te voy a enseñar a guiar al pueblo, te voy a enseñar a tener la paciencia que necesita, te voy a enseñar. Entonces él comienza y nos mete en un molde. Y Moisés acomodadito, con su mujer, ya le habían nacido 2 hijos. Y cuando está pastoreando las ovejas, ve lo sobrenatural de Dios. En los momentos más oscuros o en los momentos de mucho confort, porque pueden ser los 2 extremos, se te va a aparecer lo sobrenatural de Dios. Dios va a buscar la manera de captar tu atención. Dios va a buscar la forma de que tú levantes tus ojos a Él. Dios va a buscar la forma de cómo fije tus ojos a Él. Un beso, Margaret. A veces va a hacerlo con lágrimas. Un beso, mi corazón, princesa hermosa. A veces lo va a hacer con dolor. A veces lo va a hacer por curiosidad. A veces va a poner en ti la necesidad de indagar, de conocer, de hacerte preguntas. Vas a sentirte inquieta, vas a sentirte inquieto. ¿Qué es esto? Esto no me está dando resultado, esto no me está funcionando, aquí hay algo que no está bien. Dice que Moisés observó que la salsa, la plantita, la matita, ardía en llama, la Shequina del Eterno. Recuerda que el Eterno hace de las llamas de fuego sus mensajeros. Entonces había un malá, un ángel del Eterno. Estaba allí en lo sobrenatural de Dios, en lo incomprensible del hombre. A veces nos van a jalar la sábana. ¿Para qué? Para que despertemos. A veces nos van a meter en un tanque de agua fría para que reaccionemos. Esta vez el Eterno llama la atención de Moisés. Moisés, quita la sandalia de tus pies. Y en esta noche el Eterno lo que nos está diciendo con esta enseñanza de Shemot, capítulo 1 del libro de Éxodo, del 1 hasta el capítulo 6, verso 1, es: quita la sandalia de tus pies. ¿Quiere ver a Dios haciendo cosas grandes? ¿Quiere ver a Dios obrar en lo sobrenatural? ¿Quiere ver a Dios haciendo milagros, prodigios,
proezas. Tú quieres ver a Dios de la Biblia real y poderoso como la Biblia nos enseña. Tienes que quitar la sandalia de tus pies. Hermana Arelis, ¿y qué es quitarse la sandalia? Quitar la sandalia, el Saulo de Tarso, el que tú y yo conocemos como Pablo, dijo: ya no vivo yo, ahora Yeshua HaMashiach vive en mí. La traducción Reina Valera dice: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. El Cristo vive en mí. Eso significa que las decisiones que yo voy a tomar, debo consultarla primero con el Todopoderoso. Por sabia que sea, por estratega que sea, por año de experiencia que tenga, debo ir delante de su presencia y consultar. Moisés, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar que tú estás pisando es tierra de Oreb. Y aquí, Moisés, no se camina como tú quieres caminar. Aquí se camina como yo te voy a guiar y como yo te voy a dirigir. Y tú simplemente vas a ir al faraón a decirle: deja ir a mi pueblo, porque llegó la hora de que el pueblo tome la libertad que necesita, la capacidad de expresión, capacidad para pensar. Así que he determinado sacarlo de Egipto. Aleluya. Egipto, estrechez mental, debido a las fortalezas mentales establecidas por cientos de erradas enseñanzas, por muchos conceptos errados. Hemos tenido una mentalidad bajo esclavitud. Egipto representa la falta de identidad. No sabemos ni de dónde somos, ni para dónde vamos, ni cuál es el llamado. Falta de identidad. Quitarse la sandalia de tus pies. Dejar de tomar decisiones erradas, caminos errados, fuera del propósito original para el cual tú y yo hemos sido diseñadas. El esclavo no tiene capacidad, no tiene libertad para pensar. Al esclavo se le atrofia el cerebro, se le atrofia la mente no se eleva, el alma no se eleva, se conforma con lo rutinario, se conforma con lo poquito que cae de la mesa. ¿Por qué? Porque solamente se limita a obedecer, sin hacer un análisis objetivo, sin preguntar por qué, sin investigar de dónde viene esto, por qué tengo que hacerlo así, por qué tengo que hacerlo así, quién fue que lo enseñó, en qué tiempo se estableció. El pueblo había perdido el gozo, había perdido el sueño. El esclavo no tiene capacidad para soñar. El esclavo no tiene capacidad para emprender nuevos proyectos, nuevos sueños.
El esclavo escucha orden y obedece. Pensar bajo un yugo de temor, bajo un yugo de miedo. ¿A qué dirán? ¿Y si me arriesgo a esta empresa, a este negocio? ¿Y si me va mal? Tienen temores. Un alma bajo esclavitud del temor, del miedo a todo. Finalmente, Moisés llega a Egipto. Después de haber hablado con su suegro, ¿verdad? Porque él tenía sus responsabilidades en Madián. Y le llama y le cuenta la experiencia que vivió, de la salsa, de cómo Dios se le apareció. Porque cuando le dice, yo llego a Egipto, y cuando me pregunten qué Dios te mandó, fíjense, se había perdido el pueblo de Israel, la identidad. Cuando me pregunten qué Dios te mandó, ¿qué le digo? ¿Qué Dios? Porque Egipto estaba lleno de dioses. ¿Cuál de los dioses me está mandando? Y él le dice, yo soy el que soy. Yud, Hei, Va, Hei. Las 4 letras del alefato hebreo. Dile que yo soy el que soy. Te envía. Y le muestra unas señales. Con la vara que tiene en la mano, tírala y se le vuelve serpiente. Tómala y se le vuelve palo. Mete la mano, cuando la saca está leprosa, cuando la vuelve y la mete está limpia. Señales sobrenaturales. Esta generación demanda de nosotros más que palabra. Esta generación va a demandar de nosotros más que bulla en los templos. Esta generación va a demandar de nosotros más que danzarina y bailarina. ¿Y tú y yo qué le vamos a mostrar? Necesitamos salir de la estrechez. Necesitamos salir de Egipto. Necesitamos retomar la identidad de ser un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para hablar de sus grandezas, para traer esperanza a las naciones, para decirle al mundo, hay esperanza, todo no está terminado, para decirle al drogadicto, hay esperanza, para decirle a la prostituta, yo conozco un Dios que te saca de ahí y te da dignidad y te da honra, para decirle a los que están metidos en depresiones, en agonía, yo conozco a un Dios que es todopoderoso. Yo conozco un Dios que restaura familia. Yo conozco un Dios que sana las enfermedades que la ciencia no puede sanar. Y esta generación va a demandar y te va a decir, muéstrame ese Dios con tus obras. Moisés tuvo que ir delante del faraón. Y como la palabra dice, el corazón del faraón fue endurecido por el mismo Eterno. ¿Por qué? Porque los abusos que había cometido con su pueblo, había que facturárselo. El faraón y Egipto no se iban a quedar con todo lo que le habían robado al pueblo. Años. Más de 40 años de esclavitud. Porque ellos tuvieron 200 y pico de años. Pero acuérdate que duraron mucho tiempo felices en Egipto. No fueron todos esos años de esclavitud. Cuando llega el momento de Dios, hay que salir de la estrechez mental. No hay que esperar
que nos llamen del exilio. Vamos a dejarnos mordear. Vamos a dejarnos conducir. Vamos a quitar la sandalia de nuestros pies. Vamos a dejar de conformarnos a comer migajas siendo hijos. Dios quiere sacarnos de Egipto. Dios quiere sacar el alma de esa limitación, donde hoy está gozosa y mañana está triste, donde hoy canto aleluya y mañana ya no sé si aleluyar. Tenemos que salir de Egipto y Dios ha enviado un libertador. Así como Moisés Rabenu fue libertador para su pueblo, en este tiempo tenemos a Yeshua HaMashiach, al Cristo de poder, que nos saca de la esclavitud de nuestros pecados, que nos saca de los temores, que nos saca de las ansiedades, que nos saca de las limitaciones, para que podamos entrar en tierra que fluye leche y miel. Cuando Moisés llega al faraón, solo queremos ir a adorar 3 días. Le arrecia el faraón, el trabajo y el clamor del pueblo. Un pueblo sin identidad, un pueblo sin esperanza, porque se habían acostumbrado, pensaron que iban a morir en Egipto como esclavos, pero Dios nunca olvida su promesa. Y lo que Él te ha prometido, tus ojos lo verán, tus manos lo palparán y lo podrás disfrutar. Tierra que fluye leche y miel. Así que mi amada, mi amado, que el Eterno te bendiga. Recuerda que te dejo la enseñanza, porque el día de mañana voy a estar fuera por 3 días y decidí hacer la enseñanza del día de mañana. Tocaba mañana, pero la dejé hoy. Shemot, capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 1, donde nos comienza a narrar lo que es la salida con Moisés Rabenu a la cabeza, como el primer libertador del pueblo de Israel. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte con tus compañeras, tus amigos, la enseñanza. Y no olvide, quita la sandalia de tus pies. Y deja que el Eterno, con su Ruach Kadosh, con su Espíritu Divino, direccione tu vida. Porque los pensamientos de Él son mejor que los pensamientos nuestros. Te amo.